Recibimos ahora al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, cuya institución ha publicado el día de ayer un pronunciamiento de 5 puntos que concluye haciendo un llamado a la concordia nacional y exhortando a los actores políticos a que actúen con el sentido de responsabilidad que demanda el momento actual. Buenos días, doctor Gutiérrez. Tal vez nos faltó, buenos días con todos. Buenos días. Tal vez nos faltó también un llamado a la racionalidad, ¿no? Después de leer este anteproyecto, creo que ha sido absolutamente inoportuno, inconveniente, y nos parece muy positivo que el presidente del Congreso señale que es un borrador y que se va a probablemente corregir. Felizmente que es un borrador, ¿no? Sí. Bueno, ustedes insisten mucho en uno de los temas de los que ha llamado la atención usted. Esto forma parte de un proceso general de lucha contra la corrupción, por eso es que cae el presidente de la República. Sí, lo que estamos viendo es que lo sucedido no es una corrupción que viene de Brasil, que viene de Odebrecht, es una corrupción nacional, es la corrupción desde el poder, donde se ha distorsionado completamente la función pública, se ha deteriorado. La función pública no es la promoción o no está movilizada por el interés de ganar, obtener granjerías políticas. Toma y daca, ¿no? Un toma y daca, que además hace que se distancie, que genere un abismo entre el ciudadano y las autoridades, porque nadie puede reconocerse en ese tipo de gestiones, de actos absolutamente deleznables. La palabra derechos, la palabra lucha por cerrar las brechas de desigualdad prácticamente no han existido en los últimos meses. Y eso es preocupante porque, mire, yo acabo de regresar de Arequipa. El Hospital Honorio Delgado va a cumplir 60 años. Visité el hospital y el instrumental médico tiene 57 años. Para cambiar el instrumental médico de las salas de operaciones se necesita 20 millones de soles. Y no se cambia hace 57 años. Desde Manuel Prado. Desde Manuel Prado. Y las camillas donde se opera tienen 57 años. Por eso es que hay una desconexión, un divorcio entre los políticos, entre quienes representan la gestión pública y el ciudadano. El ciudadano no se reconoce en estas disputas. Ni siquiera se puede alegar falta de recursos, porque no es mucho dinero. Por supuesto. Mire usted, más de 4.000 millones en los Panamericanos. Y no podemos destinar 20 millones. 5.000 millones en Talara, 2.000 millones en la Interoceánica. Por eso ese divorcio, por eso ese abismo, y por eso el comunicado de la Defensoría del Pueblo señala que es importante que la agenda del nuevo gobierno aloje, recoja indicadores sociales que podamos monitorear. A nosotros nos parece fundamental impulsar la economía, el PBI, la balanza comercial, monitorear la inflación, todo eso perfecto, y quién no va a estar de acuerdo con eso. Pero ¿por qué no tenemos indicadores sociales que monitoreemos todos los meses o por lo menos todos los semestres en educación, en salud, en brecha? La brecha educativa de infraestructura es 100.000 millones de soles y lo venimos diciendo hace varios gobiernos y no avanzamos significativamente. Yo creo que esas son tareas que el nuevo gobierno tiene que recoger. Es curioso porque ahora la congresista Gloria Montenegro nos decía que todos tenían que estar de acuerdo en el tema de la seguridad ciudadana, de anemia cero, de temas como educación. Claro que todos están de acuerdo. Nadie va a decir, no, a mí no me importa la anemia cero. El problema es que eso siempre está como un ideal, ¿no? Siempre está como en la cabeza de todos que es algo que se tiene que resolver, pero ¿cuáles son las acciones concretas que se dirigen hacia que eso efectivamente esté en agenda, no solo para hablar del asunto, sino para lo que usted dice, ver con indicadores cómo se va avanzando? La manera de no hacer nada es hablar vaguedades o generalidades. Decir, vamos a luchar contra la pobreza es prácticamente no decir mucho, es una perogrullada, pues, ¿no? Claro. ¿Cierto? Pero otro dato importante y que podría ser tranquilamente un indicador: 750.000 niños en este país tienen anemia, menores de 36 meses. Bueno, ese es un indicador que debemos monitorear mensualmente, nos debe preocupar mensualmente. Todos los años nacen 500.000 niños. Tenemos que medir así, con esa puntualidad, con esa escrupulosidad y con esa preocupación que medimos el PBI.
Esos indicadores tienen que estar alojados en la mente de todos los políticos. Y deberíamos tomar examen a todos respecto de estos indicadores. Pero, por ejemplo, cuando se hizo Jaliwarma, cuando se hizo el Ministerio de Inclusión Social, se hizo un mapeo supuestamente bastante eficiente de dónde están las zonas de extrema pobreza. Sí, se hicieron avanzadas. Sí, se supone que se avanzaron, ¿no? En esos aspectos. Línea de base hay y habría que en este momento ver qué tan consistentes, pero línea de base hay. Ya. Pero no tenemos esos indicadores que se estén monitoreando para ver cuánto estamos avanzando. Lugar donde voy, veo la misma foto, la misma realidad. Brechas, hospitales abandonados, porque no se está haciendo ese seguimiento. ¿Y quién tendría que hacerlo? ¿Gobierno central, algún ministerio, gobiernos locales? Porque es bien amplio, ¿no? Estamos hablando de... En el caso concreto que estoy planteando es el gobierno regional, porque esas competencias se han trasladado. Bueno, pero también es labor del congresista, por ejemplo, usted dice Arequipa. El congresista de Arequipa ver hoy el hospital está mal y públicamente denunciar eso. Ese es su trabajo. Aldo, esa es la función de representación. Claro. No la otra. Y fiscalización. No la que hemos visto. Esa es la función. Y fiscalización. Claro, función de representación respecto a mis competencias. ¿Cuál es mi competencia? Legislar. ¿Cuál es mi competencia? Fiscalizar. Esa es la función de representación. Señor Gutiérrez, en el punto 4 del comunicado de la Defensoría del Pueblo, usted vincula estos temas sociales con la necesidad de que se cumpla lo que considera usted una demanda popular de formación de un gobierno amplio y plural. ¿Qué cosa quiere decir gobierno amplio y plural? Bueno, un gobierno que no se acote a determinados grupos políticos, que demande, que convoque a todas las fuerzas políticas y además a la sociedad civil, no solamente a las fuerzas políticas, pero que también, cuando decimos plural, nos referimos a no una sola mirada, no una mirada economicista. ¿Para qué crece la economía si no vamos a empezar a cerrar las brechas de desigualdad? Es la única manera de que la política se vuelva a acercar, se reconcilie con el ciudadano. A eso nos referimos con plural, esa mirada plural respecto de cuál es la función del Estado. Quisiera mencionar algo que me parece central, importante, ya que estamos hablando también de corrupción. Mire, hace un año en este mismo set planteamos una iniciativa legislativa para modificar el decreto legislativo 1224. ¿Qué dice ese decreto legislativo? La información económica o financiera de las APP y de los proyectos de inversión son confidenciales. Confidenciales no solo en la etapa de la postulación, que podría tener algún sentido, sino después de otorgada la buena pro, siguen siendo confidenciales. Hay proyectos de inversión que tienen años, que ha pasado todo un gobierno. Ni ustedes, ni yo, ni los congresistas los pueden conocer. Eso no es posible. De acuerdo. Y eso es fuente de corrupción, y por eso este proyecto está en el Congreso técnicamente abandonado. Muchas gracias por su presencia. Sí, la tragedia en Francia, 3 muertos y el terrorista sigue atrincherado en un supermercado. Terrorista seguido de una captura de rehenes en el suroeste de Francia. 8:59, gracias, señor defensor del pueblo, por su presencia.